Bueno, continuamos con el ejercicio. Recordad que en el ejercicio anterior lo único que habíamos hecho era conectarnos a la base de datos y crear la clase de administración, el B de administrador que estamos utilizando, y a partir de la tabla de la base de datos creábamos un result set que recorríamos y guardábamos toda esa información en un array, ¿vale? Con idea de estar trabajando pues desconectado de la base de datos, ¿de acuerdo? Ahí es donde nos quedamos. Si recordáis, estábamos aquí, la clase administrador, y lo que habíamos hecho era definir el método array tabla libros, que lo que hacía era devolverme un array list con el contenido, ¿vale? ¿Os acordáis? Con el contenido de la tabla libros, ¿vale? Pues de ahí partimos, ¿de acuerdo? Tengo, una vez que yo cree un objeto de la clase administrador y llame al método tabla libros, voy a tener cargado la tabla libros en este array list, libros, ¿de acuerdo? Bueno, pues partimos de ahí. Nos vamos a nuestro formulario, exactamente el mismo que con el que hemos estado trabajando en modo conexión con el recurso, ¿vale? El mismo formulario. Y vamos a intentar hacer lo mismo, pero de otra manera. Lo primero que hicimos en el ejercicio anterior, cuando trabajábamos con el result set, una vez que nos habíamos conectado a la base de datos y habíamos cargado el result set, lo primero que hacíamos era mostrarlo aquí, en el panel de datos, ¿vale? Y mostrábamos el primer registro en el panel de datos y luego lo que hacíamos era eh, a través del navegador, pues cada vez que hacía clic en uno de los botones, adelante, atrás, primero, último, pues me iba desplazando por el result set y me lo iba mostrando aquí en el panel de datos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Tenemos un array list en el que tenemos todos los libros de la tabla libros y vamos a mostrarlo aquí y vamos a implementar el código del navegador para poderme desplazar por él. Si os acordáis, nosotros lo que teníamos era un método que se llamaba mostrar datos, que cada vez que yo llamaba a ese método lo que hacía era mostrar en el panel de datos el registro activo del recurso. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo mismo. Bueno, estamos en el formulario de mantenimiento. Fijaros, lo primero que hago es declarar dos variables. Una variable que llamo tabla de nuestra famosa clase administrador, B de administrador, y una variable de tipo entero que la llamo número de registro. ¿Para qué la voy a utilizar? Pues la voy a utilizar para saber en cada momento qué registro es el que estoy mostrando en el panel de datos. Antes el result set tenía un método, el get row, con el que yo podía saber en qué registro estaba. También teníamos métodos para saber si había llegado al final del result set, si estaba al principio. Esas cosas no las tenemos ahora y tenemos que implementarlo. Bien, tenemos aquí el objeto tabla y esta variable. Vale, nos vamos al constructor del formulario. ¿Qué hacemos aquí? Instanciamos, ¿vale?, el objeto tabla de nuestra clase B de administrador y número de registro lo ponemos a 0 y llamamos al método tabla libros. Vale, bueno, pues una vez que se ejecute esta línea, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos cargado la tabla en un array list. ¿Y dónde está el array list? Pues en el atributo libros que teníamos cargado, ¿vale? El array list lo tenemos en tabla.libros, ¿vale? En tabla.libros tendré cargado la tabla de la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya tenemos cargado nuestra tabla en el array list. ¿Qué hacemos? En el constructor llamamos al método mostrar datos, que me mostrará el primer registro en el panel de datos. Bien, vamos a ver este método mostrar datos. Nos venimos por aquí.
¿Dónde tenemos el método? Aquí está, mostrar datos. Bien, bueno, pues es un método muy simple, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿dónde os he dicho que tenemos el array con los libros? En tabla.libros. Ahí tenemos, fijaros aquí lo que sale, es un array de tipo libro, ¿vale? Bueno, pues lo que hago es simplemente extraer un libro de ese array mediante el método get. ¿Qué libro extraigo? El que me indique el número de registro, que como estamos en el constructor, número de registro en este caso será 0, y lo almaceno en un objeto de tipo libro, ¿vale? Bien. ¿Qué hago ahora? Pues no, pues simplemente lo que hago es mostrarlo en las cajas de texto. Bueno, pregunto si tabla libro, si contiene o no contiene registro, ¿vale? Porque si no contiene registro no hacemos nada. Y simplemente lo mostramos en la caja de texto. Text is de libro, text igual a libro, get is de libro. Con el título hago igual, autor y editorial. Punto. O sea que cada vez que llamemos al método mostrar datos, lo que vamos a hacer es mostrar en el panel de datos el libro que me indique la variable número de registro, que luego cuando nos estemos desplazando iremos moviendo. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Pues igual que teníamos con el ejercicio anterior con el Resource, que el navegador se deshabilite cuando llegue al último, se deshabilite cuando llegue al primero. Bueno, pues nada. Pregunto que si registro es igual a 0, número de registro es igual a 0, pues que deshabilite el botón primero y el botón atrás. Y si estamos en el último registro, ¿vale? Si estamos en el último registro, si el número de registro es el último, pues que habilite el primero y el atrás y deshabilite el adelante y el último, ¿vale? Y si estamos en un registro intermedio, pues que habilite todos los botones del navegador. ¿De acuerdo? Esto es simplemente lo que hace el mostrar datos. Vamos a comprobarlo y continuamos. Efectivamente, aquí tenemos el primer registro. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues habilitar el código de estos botones, ¿no? Implementar el código de estos botones. Que cuando le dé al botón primero se vaya al primer registro, cuando le dé atrás se vaya al registro anterior, cuando le demos al botón adelante se vaya al siguiente y al último. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo es ese código. Nos vamos a los eventos de los botones del navegador, aquí lo teníamos, vamos a darle al primero. Bueno, pues fijaros qué código tan simple. Si me quiero ir al primer registro, pues la variable número de registro la pongo a 0 y llamo al método que acabamos de ver, mostrar datos. Nada más. Los siguientes son un tanto de lo mismo. Si quiero irme al registro anterior, bueno, en este caso estoy preguntando si el número de registro es mayor que 0, ¿vale? Para que cuando decremente la variable no la vaya a poner en negativo. El número de registro no puede ser menor que 0, ¿vale? Y entonces simplemente lo que hago es decrementar la variable número de registro. Y vuelvo a llamar al método mostrar datos. El botón adelante, otro tanto de lo mismo, ¿vale? En este caso pregunto para ver si estoy en el último registro. Si estoy en el último registro no puedo avanzar, no puedo hacer más nada, ¿vale? Si estoy en el último registro lo que no me puedo es incrementar la variable, porque entonces cuando ya llamase al método mostrar datos, no me he salido del array, me va a dar error. Bueno, pues si estoy en un registro intermedio y no estoy en el último, simplemente lo que hacemos es incrementar la variable número de registro y llamar a mostrar datos. Y el último, pues simplemente número de registro lo igualo con el tamaño del array, ¿vale? Que sería libros.existe -1, ¿no? ¿De acuerdo? Y llamo al método mostrar. Bueno, pues así de simple es el código del navegador. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar que el navegador funciona. Me ha mostrado el primero y está inhabilitado estos dos. Siguiente, 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 siguiente.
Llego al último y se inhabilita. Doy para atrás, me puedo ir directamente al primero o me puedo ir directamente al último. ¿De acuerdo? Vemos que funciona perfectamente, que no se produce ningún error. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento nada más. Ese simplemente es el código, o sea, el método mostrar datos, muy sencillito, que lo que me va a permitir es mostrar los datos del registro activo, que lo estamos controlando mediante una variable de tipo entero, en el panel de datos. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente ejercicio lo que haremos es implementar el código de nuestro panel de mantenimiento, guardar, insertar un nuevo libro, editar uno nuevo, modificar un registro y borrar. ¿De acuerdo? Venga.